Pues le subo la clase. Bien, buen día. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a tratar de dividir en dos la clase. Una parte, bueno, voy a hablar yo, que voy a hablar de toda la parte termodinámica y de enzimas, y después les voy a dar un espacio para que puedan hacer consultas de los seminarios que hicieron hasta ahora. Si hay alguna duda o algo que les haya quedado dando vuelta ahí en el tintero, ¿sí? Bueno, comparto pantalla. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? A ver si me salió. Ahí está. Ahí está, ahora sí. ¿Lo ven de fondo el PowerPoint? Sí. Bien. Vamos a ver un poquito qué es esto de bioenergética y qué tiene que ver justamente con el metabolismo, que es el tema siguiente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en el organismo, ¿sí?, un acontecimiento celular, cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, la degradación de los hidratos de carbono que comienzan en la boca gracias a la alfa-amilasa, la degradación de las proteínas en el estómago debido a la pepsina, ¿sí? Todos estos procesos ocurren mediante una cierta clase de biomoléculas muy importantes que son las enzimas, ¿sí? En esto recuerden que las enzimas, en su gran mayoría, solamente hay una excepción, ¿sí?, son todas proteínas, pero no el concepto inverso. Es decir, no todas las proteínas son enzimas, ¿de acuerdo? Porque hay proteínas que son estructurales, otras que pueden actuar de alguna manera como proteínas de la defensa, como las inmunoglobulinas, etcétera, lo que vimos en la clase pasada. Pero sí las enzimas, y salvo esa rara excepción, que es una RNasa, que actúa a nivel de los ácidos nucleicos, ¿sí?, y está compuesta por moléculas de ARN, y no por aminoácidos. Todas las demás son proteínas, ¿sí? Todas las demás son proteínas. Y sin enzimas, no podríamos prácticamente solucionar los primeros pasos de la degradación de los nutrientes que absorbemos con la dieta. Por eso son tan importantes, ¿sí? Hay muchas patologías, la celiaquía, por ejemplo, ¿sí?, la falta de, por ejemplo, de algunas enzimas a nivel metabólico que traen como consecuencia enfermedades. Por eso son tan importantes. Bien. ¿Qué es algo que se denomina bioenergética? Ustedes recuerden que nosotros como organismos somos heterótrofos, es decir, necesitamos nutrientes para poder sobrevivir. Necesitamos consumir alimentos que tengan los sillares básicos, es decir, hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. De esta manera, estos compuestos actúan al degradarse en el organismo, liberando una gran cantidad de energía que está en los enlaces covalentes, que se recupera esa energía gracias a todos mecanismos acoplados y se almacena en la molécula que actúa como moneda celular, que es el adenosintrifosfato, que yo ya lo mencioné en la clase pasada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno tiene en cuenta que las células necesitan sobrevivir en un ambiente en el cual, formando tejidos, necesitan estos nutrientes para poder subsistir, lo hacen a través de la degradación enzimática. Y esto provoca que esa liberación de energía se acumule en forma de moléculas de adenosíntrifosfato, ¿sí?, en su mayoría. Y por esto entramos en el concepto de termodinámica, ¿sí? Ustedes recuerden que hay un primer principio de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces, toda esa energía que está en los enlaces carbono-carbono, cuando se rompen, se libera y esa energía automáticamente es capturada para poder formar moléculas intermediarias, que ya las vamos a ver después, ¿sí?
que son el NAD, el FAT, que después esas moléculas devuelven esos electrones que han tomado en la cadena transportadora de electrones. Creo que el otro día Leandra Legner, que es nuestra colega, me comentó que ustedes ya habían visto algo del ciclo de Krebs, ¿sí? O sea que más o menos tiene que tener idea de cómo esa energía es capturada por esos sistemas transportadores, y el NAD y el FAT culminan en la cadena transportadora, liberando sus electrones y pudiendo hacer que el pasaje de hidrógenos al lado intermembrana genere, cuando vuelve, ¿sí?, al espacio de la matriz mitocondrial, una gran cantidad de energía para formar moléculas de ATP, ¿sí? Por eso termodinámica estudia justamente las propiedades físicas de la materia y cómo se intercambia la energía, ya que como no se puede crear ni destruir, solamente transformar, esta energía es aprovechada para trabajo metabólico, ¿sí? Y ustedes recuerdan que tenemos dos tipos de organismos a grandes rasgos, ¿sí? Los autótrofos, que son los que pueden generar su propia energía, ¿sí?, a través de capturar la energía del sol por fotosíntesis, y los heterótrofos, que necesitan sí consumir nutrientes, ¿sí? Y en las células es indispensable la captura de estos nutrientes para su supervivencia. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Normalmente, las reacciones químicas pueden ser de forma reversible o irreversible, ¿sí? Y cuando los procesos son espontáneos, quiere decir que ocurren de manera en la cual son favorables esas reacciones químicas, se dicen que digamos que el proceso va como si uno dijera cuesta abajo. O sea, no necesita, de alguna manera, no necesita, ¿sí?, una gran cantidad de ayuda, un impedimento para que ese proceso ocurra. El tema cuando la reacción es inversa, en donde sí ahí tenemos que poner energía. Un concepto muy fácil para que lo puedan entender. Se han visto transporte de membrana. Cuando las moléculas van a favor del gradiente de concentración, no necesitan energía. Por ejemplo, las moléculas que difunden libremente la membrana, como el oxígeno, el dióxido de carbono, la urea, ¿sí?, o los lípidos, como el colesterol, que atraviesan la membrana libremente, no necesitan gasto de energía. Ahora, cuando tengo que mover moléculas en contra del gradiente, sí necesito energía. Y ahí generalmente actúan estos sistemas, como les dije recién yo, por ejemplo, hidrolizando ATP. La bomba sodio-potasio ATPasa es el ejemplo más común, en la cual se bombean iones sodio desde el citoplasma hacia el exterior, es decir, en contra del gradiente, y iones potasio desde el exterior hacia el interior del citoplasma, es decir, también en forma, ¿sí?, contra el gradiente de concentración. Por eso que se gasta una molécula de ATP por cada vez que funciona la bomba. Acá está lo que les dije recién. La energía se define como la capacidad de producir un cambio y se mide por generalmente una cantidad de trabajo que se realiza en donde se hace ese periodo de cambio. Si ustedes alguna vez han visto en física, ¿sí?, trabajo es fuerza por distancia, ¿sí?, por el coseno del ángulo en el cual se haga la fuerza. En este caso, el trabajo metabólico es el cual en el proceso en el cual se interviene gastando esta energía para, por ejemplo, poder mover los iones en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Y hay muchas formas en las que pueden interconvertirse. Por ejemplo, nosotros utilizamos combustibles fósiles para poder movernos actualmente. Las naftas, o sea, todos los hidrocarburos que han quedado, es materia orgánica que ha quedado sepultada durante muchísimos años, y esto ha hecho que de alguna manera todo este proceso haga de que al extraer el petróleo, ¿sí?, y refinarlo, después lo utilicemos como un combustible, la energía que queda en los enlaces carbono-carbono, cuando se rompe, cuando se hidroliza, es donde se libera esa energía y se puede, por ejemplo, movilizar el motor de un automóvil. ¿Está claro? Ahí tienen el primer principio que se los mencioné recién. La energía no se puede crear ni destruir,
¿sí? Solamente transformar. Y la energía de todo el universo permanece constante. ¿Se acuerdan cuál fue el primer evento único en el cual a partir de energía se formó materia? ¿Cómo se denomina eso? Un evento universal que solamente ocurrió una vez. Y a partir de ahí se formó todo el universo. El Big Bang. Exactamente. ¿Está claro? ¿Sí? Por eso el hombre hoy en día quiere recrear ese proceso con el acelerador de hadrones, ¿sí? Que se encuentra, es un proyecto muy ambicioso del hombre que a partir de energía quiere generar materia, ¿sí? O sea, recrear el Big Bang. ¿Está claro? Acá está lo que les comenté recién, la energía que se almacena en los enlaces carbono-carbono, ¿sí? Ya que las biomoléculas que nosotros consumimos, por lo que vimos ya en las clases pasadas, están formadas por carbono. Tanto los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos están formados por enlaces carbono-carbono. Carbono-carbono, carbono-nitrógeno, etc. ¿Sí? Pero cuando se rompen estos enlaces, es como cuando se libera esa energía. ¿Sí? Por eso que tenemos que tener una dieta en la cual los nutrientes sean aportados para que las células puedan sobrevivir, ¿sí? Mediante la nutrición externa, mediante el consumo de, por ejemplo, algunos aminoácidos que yo ya lo mencioné, que son esenciales. ¿Qué quiere decir que sean esenciales? Que no los podemos sintetizar nosotros, ¿sí? Tenemos que sí o sí consumirlos con la dieta, ¿está claro? Y las células lo que hacen es utilizar estos nutrientes, hidrolizarlos, es decir, poder romper esos enlaces para, de alguna manera, poder conseguir esta energía y utilizarla para trabajo celular, como mencioné recién, ¿sí? De ahí que las reacciones químicas que sean no favorables o espontáneas, ¿sí? Son las que necesitan energía para este proceso. Como recién les mencioné, el bombeo de iones en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Ahí lo tienen abajo. Paso de moléculas a través de una membrana. También, obviamente, los procesos de endocitosis o exocitosis, es decir, cuando se engloban partículas de gran tamaño hacia la célula o se eliminan desde la célula hacia el exterior, hacia el intersticio, necesita energía, ¿sí? Para poder movilizar grandes moléculas, por ejemplo, una bacteria, ¿sí? Que se fagocita, o sea, que una célula de la defensa la fagocita para poder de alguna manera después, ¿sí? Poder defendernos mediante una respuesta más adaptativa, ¿sí? Bueno, acá está lo que les decía recién, los organismos deben capturar energía, acá tienen los sistemas que son autótrofos, es decir, que capturan el dióxido de carbono de la atmósfera y junto con el agua forman moléculas como por ejemplo la glucosa, ¿sí? El caso más típico son los tubérculos como la papa, en donde a través de esto sí se almacena una gran cantidad de almidón, que es lo que utilizamos para poder nutrirnos, ¿sí? Las mitocondrias, que yo creo que lo tienen que haber visto esto en la parte de biología, ¿sí? En el cuatrimestre pasado, se recuerdan que son las organelas que se especializaron en justamente la producción de moléculas de ATP. A nivel mitocondrial, las células eucariotas, porque las procariotas no tienen, ¿sí? Utilizan estos orgánulos para poder, a través del el consumo de los nutrientes, ya sean los lípidos, los hidratos de carbono, algunos aminoácidos, ¿sí? Poder, sí, hidrolizarlos y poder convertir esas moléculas de carbono, oxígeno, hidrógeno, en moléculas de ATP, ¿sí? Y esto es lo que hace las células, por ejemplo. Hay una pregunta que creo que está ahí en el seminario, dice, ¿por qué hay células que tienen mayor cantidad de mitocondrias que otras? Porque obviamente necesitan más energía. Es como una usina. Entonces, si yo tengo una ciudad, ¿sí? O tengo un pequeño reducto, un pueblo mucho más chico, la central eléctrica va a ser mucho más grande o va a haber varias distribuidas para justamente tener más energía. Ese es el secreto de por qué
hay células que tienen más mitocondrias que otras. Recuerden que son verdaderas usinas celulares. Hidrolizan los nutrientes y lo que hacen es formar intermediarios metabólicos como el NAT y el FAD para poder generar un gradiente de protones que va hacia el espacio intermembrana y después al volver por el sistema, por el complejo ATP sintasa, sintetizan ATP. Esto ya lo vamos a volver a ver cuando en las próximas clases veamos ya lo que es la glucólisis, la gluconeogénesis, la glucogenólisis, ¿sí? Todos procesos metabólicos que justamente los dan la energía suficiente para todo lo que es trabajo celular. Ahora, en este caso tienen que entender, por ejemplo, acá tenemos un compuesto que está formado por carbono, hidrógeno y otros elementos, que pueden ser oxígeno o nitrógeno, por ejemplo. En las mitocondrias, estas moléculas, cuando se oxidan, ¿sí? ¿Qué quiere decir oxidación? Recuerden que es la pérdida de electrones, ¿sí? Estos elementos, cuando se oxidan, pierden electrones, son capturados por sistemas intermediarios y lo que hacen es poder, o en un paso o en varios pasos, liberar energía. En las células nuestras lo que ocurre es el segundo proceso. A través de la hidrólisis, en las mitocondrias, y gracias al oxígeno que recibimos a través de la atmósfera, es como oxidamos los alimentos. Y esto hace de que liberemos moléculas de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Cosa inversa que hacen las plantas, que toman el dióxido de carbono y lo transforman en materia molecular, ¿sí? Dentro de los sistemas biológicos a nivel termodinámico, tenemos que entender que nosotros somos sistemas abiertos, ¿sí? Un sistema abierto es el que puede intercambiar tanto energía como materia con el entorno. Ejemplos sencillos, escuchen esto. Supongamos que tengo un vaso con agua, ¿sí? Agua de la canilla arriba de la mesa, ¿sí? Y lo dejo varios días. ¿Qué va a pasar con esa agua? Supongamos que me da temperatura de 25 grados, dejé el vasito con agua arriba de la mesa y vuelvo a la semana. ¿Qué va a pasar? ¿Va a tener agua? ¿No va a tener agua? ¿Va a estar el mismo nivel del agua? ¿Qué les parece? Se evapora. Se va a evaporar. O sea, ¿qué perdimos? Materia, ¿sí? ¿Y gracias a qué? Gracias a que la energía que se intercambia con el entorno, ¿sí? Hace de que el agua se pueda evaporar. ¿Por qué digo la energía? Porque, por ejemplo, caso similar, si lavo un piso en el verano y el mismo piso lo lavo en invierno, ¿cuál se seca más rápido? ¿En el verano o en el invierno? Un día de 30 grados en verano y un día de 8 grados en invierno. ¿Cuándo se seca más? En verano, obviamente, porque recibió mayor cantidad de energía. ¿Está claro? Las moléculas que pueden pasar a la fase vapor son las moléculas que se encuentran en la superficie del líquido. O sea que tienen solamente 2 enlaces puente de hidrógeno con las que están abajo. Las demás tienen 4 enlaces. Entonces, poder vencer que esas moléculas rompan los enlaces puente de hidrógeno depende obviamente de la temperatura, ¿sí? Y esto hace de que esas moléculas, como es un sistema abierto, puedan intercambiar tanto materia como energía con el entorno. Ahora, si al mismo vaso yo le pongo una tapa arriba, ¿qué va a pasar? ¿El agua se va a evaporar? Sí, pero en menor cantidad. Pero va a quedar el mismo nivel en algún momento, porque las moléculas que pasan a la fase vapor, cuando tocan la superficie del vidrio o las mismas moléculas de agua que están en la superficie, van a quedar otra vez en el líquido. Es decir, que las moléculas en algún momento van a tener un equilibrio dinámico, en donde la cantidad de moléculas que se evaporan va a ser la misma cantidad que las que vuelven a la masa líquida. Por ende, no se intercambia materia, pero que sí se puede intercambiar energía. Ese es un sistema cerrado, ¿está claro? Solamente intercambia energía, no puede intercambiar materia. Y si a ese sistema, por ejemplo, a ese mismo vaso,
le coloco por fuera todo un revestimiento de tergopol grueso. Ya ese sistema va a estar aislado como un termo. Entonces no va a intercambiar ni materia ni energía con el entorno. ¿Quedó claro? Nosotros somos organismos que nos consideramos sistemas abiertos. Intercambiamos materia y energía con el entorno. Materia la intercambiamos cada vez que expiramos, por ejemplo. Cuando sudamos, por ejemplo. ¿Está? Ahí se intercambia materia. Y la cantidad de energía que se intercambia con el entorno va a depender del trabajo celular. ¿Sí? Procesos. ¿Sí? ¿Qué es calor? Ojo, ¿eh? Cuando uno habla de calor, habla de una forma de energía que se puede intercambiar entre distintos cuerpos. Por ejemplo, si yo tengo un bloque A y un bloque B, el bloque A está a 80 grados centígrados y el bloque B está a 20. Cuando los pongo en contacto, ¿qué va a pasar? Se van a equilibrar. Es decir, que uno de los cuerpos le va a ceder una cantidad de energía al otro. ¿Cuál a cuál? ¿El que está a mayor o el que está a menor temperatura? El que está mayor pierde Exactamente, calor. exactamente. ¿Sí? Pierde energía en forma de calor. Le va a transferir energía al que está más frío. Y eso lo vemos ahora en invierno, chicos. Llegamos de la calle con las manos heladas y las ponemos sobre el calefactor para que por un mecanismo de convección, ¿sí?, el calor nos pueda, de alguna manera, sí, calentar las manos. ¿Está claro esto? Entonces, ese proceso de flujo calórico entre dos cuerpos se denomina entalpía, ¿sí? Y es una medida de la forma en la cual se intercambia energía en forma de calor entre dos cuerpos que están a distinta temperatura. Ese es un principio, ¿sí?, universal. Tienen que estar a distinta temperatura. Si no, no van a intercambiar energía, ¿sí? Y las reacciones pueden ser o bien exotérmicas, liberar energía, o endotérmicas, en donde necesitan energía. Cuando uno habla de exotérmico y endotérmico, muchas veces lo habla a nivel químico. Tal vez el nivel metabólico más, digamos, más fino es hablar de procesos exergóricos y procesos endergóricos. Eso es a nivel celular, ¿sí? Cuando uno tiene una reacción exotérmica, eso que dice ahí delta H, es decir, la variación de entalpía es negativa. ¿Por qué? Porque siempre medimos la entalpía final menos la entalpía inicial. Eso es delta. Como la final es menor que la inicial, el valor que se obtiene es menor a 0. Si yo tengo 2 menos 4, el resultado es menos 2. El final es menor que el inicial. ¿Sí? Si tengo, sí, menos 2, más 4, perdón. Ese me va a dar positivo. O sea que ese es endotérmico. Si el final, ¿sí?, es menor que el inicial, ¿sí? Por ejemplo, tengo 4 inicial y el final es 2. Hago 2 menos 4, me va a dar 2. Es decir que de alguna manera el proceso final es mayor a 0. ¿Tá? Y ahí está, en las figuras se ve un proceso exotérmico. Fíjense que este gráfico me muestra la entalpía en un eje y el transcurso de la reacción en el eje X, ¿sí? Si ustedes miran el dibujo, los reactivos tienen más energía que los productos, con lo cual cuando se vence esta cuesta, que se denomina energía de activación, el proceso ya va cuesta abajo, ¿sí?, en forma favorable, y se libera una cantidad apreciable de calor. Por eso, en la variación de entalpía, la entalpía final es menor que la inicial. De ahí que sea menor a 0. En un proceso endotérmico, donde se absorbe energía, los reactivos se encuentran en un nivel donde tienen menos energía, perdón, que los productos. Por ende, necesitan una forma de calor para que el proceso ahora sea favorable.
todos los procesos que vamos a ver que son catabólicos, se dice que son exergónicos. ¿Por qué? Porque liberan energía. Y todos los procesos anabólicos, que son endergónicos, necesitan energía para poder cumplirse, ¿sí? Por ejemplo, la hidrólisis de almidón a nivel de la amilasa salival, que ocurre como un proceso favorable en la boca, donde comienza la digestión, ¿sí? Es un proceso en el cual se libera energía. En cambio, la síntesis de, por ejemplo, glucógeno a partir de la glucosa absorbida tanto en el músculo como en el hígado, es un proceso endotérmico. Necesita energía para poder producirse, ¿sí? Si no, no se produce. De ahí esto de proceso endergónico y exergónico. En un proceso endergónico, para poder mover esta piedra, este muchacho, hasta la cima, tiene que aplicar una cantidad de energía suficiente. Si no tiene fuerza, no la va a poder subir, ¿está claro? O sea que necesita aplicar una cantidad de energía para que el proceso sea favorable. En cambio, en un proceso de tipo exergónico, ¿sí? Como el proceso es favorable, no necesita energía y la va a liberar a medida de que esta piedra vaya bajando. Si han visto física en la secundaria, ustedes recuerden que, por ejemplo, la energía cinética y la potencial, sumándolas nos da la energía mecánica, y esa energía siempre se conserva. Si yo tiro una piedra hacia el aire, va en contra de la gravedad. ¿Necesita qué? Que yo la tire, o sea, que ponga energía. El proceso inverso, cuando la piedra cae desde la altura máxima que subió hasta el suelo, ese proceso es favorable, va a favor de la gravedad, con lo cual no necesita energía. ¿Quedó claro? Acá tienen. Donde hay alta energía, esto es energía potencial, porque está a una altura determinada, ¿sí? Cuando vuelve a nivel del suelo, ¿sí? Libera una cantidad de energía, y esto que vamos a ver ahora, que es delta G, es decir, la energía libre de Gibbs, es la que de alguna manera ocurren los procesos metabólicos a nivel celular, y a nivel químico también, ¿sí? Nosotros lo tomamos, ¿sí? en nuestra asignatura como un proceso celular, debido a que estamos estudiando una química biológica. Pero recuerden que esto también ocurre en las reacciones químicas cuando son favorables o desfavorables. Ahí está. Bien. Otro concepto, entropía. Fíjense que la palabra es distinta. La palabra entropía implica desorden. Las reacciones en las cuales las moléculas que consumimos se degradan, ¿sí? Hacen de que a partir de, por ejemplo, el almidón, obtengamos moléculas de glucosa. Es decir, a partir de una molécula totalmente ordenada, obtenemos moléculas ahora monómeros de hidratos de carbono, como la glucosa, y aumenta el desorden. Entonces, las reacciones catabólicas generalmente tienden a tener una entropía de tipo positiva, porque aumenta el desorden. Las reacciones de tipo anabólicas tienden al contrario, a partir de moléculas dispersas, aminoácidos por ejemplo, formar proteínas. La síntesis de proteínas a nivel de los ribosomas es una reacción que necesita energía y que disminuye la entropía del entorno, ¿sí? Recuerden que entropía siempre implica generalmente desorden. Por eso que acá les pusimos que todo proceso ocurre desde un estado de baja entropía, es decir, ordenado, a otro de mayor entropía, es decir, desordenado. Por ejemplo, la hidrólisis de proteínas a nivel estomacal. Y la segunda ley de la termodinámica lo que dice que el universo siempre tiende al desorden. Ustedes fíjense que de un evento solo, que fue el Big Bang, se generó toda una cantidad de materia que formó
¿sí? La cantidad de planetas, estrellas, etcétera. Es decir, que a partir de una unidad se dieron muchas unidades, es decir, que tiende al desorden, ¿sí? Y generalmente las reacciones metabólicas a nivel celular, cuando son catabólicas, tienden al desorden, en cambio, cuando son anabólicas, tienden al orden. Para poder unir estos temas con un entorno biológico. Acá tiene lo que es la energía libre de Gibbs, ¿sí? O criterio de espontaneidad. Cuando una reacción es espontánea, la variación de energía, ¿sí? Tiene que ser menor a cero, tiene que ser negativa. Cuando una reacción no es espontánea, la variación de energía libre de Gibbs es mayor a cero, es decir, es positiva. Es decir, todo proceso energético en donde, fíjense, que desde los productos vamos a los reactivos, donde los productos tienen mayor energía y los reactivos tienen menos, en estos procesos que son exergónicos, la variación de energía libre de Gibbs es negativa, es decir, que el proceso es espontáneo. En cambio, cuando queremos sintetizar moléculas, ¿sí? Proteínas, polímeros de hidratos de carbono como el glucógeno a nivel hepático o muscular, esos procesos necesitan energía. Y al necesitar energía, la capturan del medio, por ejemplo, con la hidrólisis del ATP, y de esa forma pueden formar moléculas más grandes, como recién dije, glucógeno, proteínas, a través de una variación de energía libre de Gibbs positiva. Por eso capturan energía del medio. Esto es más o menos lo que les dije recién, ¿sí? Acá está escrito. Entonces, en la célula las reacciones están acopladas. ¿Qué quiere decir? Que cuando una reacción se dispara, hay una serie de eventos en donde la energía que se libera no se libera al entorno, porque se imaginan que aumentaría la temperatura a nivel celular, y eso no ocurre. Para que esto no ocurra, las reacciones son acopladas, es decir, cuando una reacción termina de un reactivo a un producto, este producto se va a tomar como un reactivo para una siguiente reacción, hasta un proceso final, ¿sí? Y las dos vías que vamos a ver a nivel de metabolismo son el catabolismo y el anabolismo. Cuando uno habla de catabolismo, recuerden que habla de moléculas, ¿sí? Grandes a moléculas pequeñas, procesos en los cuales se rompen esas moléculas para obtener monómeros, por un lado, que nos van a servir para construir moléculas propias, y por otro lado, para capturar energía. Por el contrario, los procesos anabólicos, a partir de esos monómeros, sintetizan moléculas más grandes y por ende necesitan energía para hacerlo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Acá tienen, por ejemplo, glucógeno, almidón, proteínas, lípidos, son macromoléculas, ¿sí? Y esto hace de que en este tipo de macromoléculas, ¿sí? Cuando se hidrolizan, se libere una cantidad de calor. Para la síntesis necesitamos energía. Y cuando se liberan, desprenden esa energía en forma de calor, ¿sí? A partir de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, procesos anabólicos, ¿sí? Se necesita energía para poder que estas moléculas sean hidrolizadas y después se libera esa energía y se forman moléculas intermediarias que son eliminadas, como el dióxido de carbono, el agua y esta molécula que es el amoníaco, que es una de las formas de eliminar el nitrógeno a nivel corporal. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al ciclo de la urea, ¿sí? Ya en la parte última de la asignatura. Bien, metabolismo. ¿Sí? Cuando uno habla de metabolismo, anótelo porque no sé si está después en una próxima filmina, habla de todas las reacciones bioquímicas que ocurren en el organismo con la finalidad de poder obtener energía y moléculas para la síntesis de moléculas
propias. ¿Sí? A la hidrólisis se la denomina catabolismo, a la destrucción de esas moléculas que consumimos con la dieta. Y a la síntesis de moléculas propias le decimos anabolismo. Son procesos totalmente contrarios, ¿sí? Pero que ocurren en las células todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, como dije hoy, para que una reacción se pueda dar en el organismo, muchas veces recurrimos, les diría la mayor cantidad de las veces, a estas moléculas que se denominan enzimas. Como moléculas son, y como ya mencioné, en su mayor parte, son todas proteínas, ¿sí? Es decir, es un conjunto de aminoácidos que dependiendo de la estructura tridimensional que tenga, ya sea terciaria o en algunos casos cuaternaria, van a ser funcionales o no. De ahí que hay muchas enfermedades que cursan con proteínas que no están bien conformadas y que no pueden realizar su actividad a nivel celular, ¿sí? Por eso tenemos enfermedades metabólicas, ¿sí? Y que funcionen o no depende de varios criterios, porque aparte están reguladas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? En ciertas células vamos a tener ciertas proteínas y en otras vamos a tener proteínas distintas. Pero en un individuo, en cada uno en particular, nuestro genoma, ¿sí? Y nuestro genotipo es el mismo, ¿de acuerdo? No cambia. Pero ¿qué es lo que cambia desde una estirpe celular a otra? Obviamente que haya genes que sean funcionales y haya genes que no se utilicen en esa estirpe celular, ¿sí? Por ende, cada célula tiene un repertorio de enzimas propio, que se puede repetir en otra célula, pero además de esto, no solo se puede repetir, sino que puede haber enzimas que se nombren de la misma manera, pero que haya un conjunto de enzimas que a pesar de tener la misma función, tengan alguna diferencia estructural. Yo te lo mencioné en la clase pasada. Por ejemplo, tenemos una enzima que es la creatinfosfoquinasa. Esta enzima está presente en el músculo con una versión dos moléculas, ¿sí?, de estructura tridimensional que son especiales y que liberan fosfato a partir de la creatina, ¿sí? Una que se encuentra en el cerebro, que tiene dos subunidades, BB, y otra que se encuentra en el corazón, que tiene una subunidad C y una subunidad M. Una B y una M, perdón. ¿Sí? Pues se dice CPK-MB. ¿Sí? Es la misma enzima, pero que tiene pequeñas diferencias a nivel estructural que la hace que sea particular de un órgano y que no sea particular de otro, ¿sí? Por ejemplo, ahora se estudia de otra manera, ¿no? Pero cuando hay un infarto agudo de miocardio, ¿sí?, la fibra muscular se destruye, ¿sí? Cuando hay un infarto, la fibra muscular se destruye. Y se libera una gran cantidad de CPK-MB. Y es una forma que hay en el laboratorio para poder determinar si un paciente está infartado o no. Hoy en día se usa más la troponina y la tropomiosina porque son enzimas mucho más particulares de ese entorno celular que es la fibra cardíaca. ¿Quedó claro? Y las enzimas tienen que sí o sí tener un entorno favorable para poder, ¿sí?, realizar su función. Miren una cosa, cuando nosotros realizamos los hidratos de carbono a nivel de la boca, donde comienza el primer paso de la digestión, que es un paso mecánico, la masticación, y un paso enzimático, que son las enzimas que liberan las glándulas salivales, ¿sí? Ahí actúa una enzima que es la alfa-amilasa. Ya la vamos a volver a ver. Que hidroliza el almidón en partículas más chicas para poder ser digerido, ¿sí?
pero actúa a un nivel de un pH ligeramente alcalino, ya que la saliva secreta bicarbonato también, ¿sí? Cuando esa enzima llegó al estómago, que tiene el estómago un pH muy ácido, ya no es funcional. Con lo cual, lo que no ocurrió en la boca, ¿sí?, como hidrólisis del almidón, o sea, moléculas más grandes como destrozas, a nivel del estómago van a seguir iguales. Por eso necesitan una segunda enzima, otra amilasa, que proviene de la secreción pancreática, que ahora sí termina hidrolizando esas moléculas de, por ejemplo, 4 o 10 hidratos de carbono, unidades de glucosa, que después son absorbidas con sodio a nivel intestinal. ¿Quedó claro? Por eso, siempre una enzima tiene que tener un rango de pH, temperatura o iones a favores del medio para poder realizar su síntesis. De ahí que generalmente también dentro de la célula tengamos enzimas que están compartimentalizadas, es decir, están contenidas en algunos orgánulos. El ejemplo más típico son los lisosomas. Son orgánulos que se encuentran dentro de la célula y que actúan para poder digerir tanto sustancias que vienen del externo, por ejemplo una bacteria, como también poder digerir algunas organelas u orgánulos propios que ya no están en uso, por ejemplo mitocondrias. ¿Quedó claro? Entonces, en esos lisosomas se encuentran enzimas que con un pH determinado y un medio iónico determinado van a actuar dentro de esa organela y no fuera de ella, ¿sí? Es más, no sé si han visto, ¿conocen la palabra apoptosis? ¿La han visto en algún momento en la carrera ya? Cuando uno habla de apoptosis, ¿qué quiere decir? La muerte celular que se produce como voluntariamente por la célula. Exactamente, de forma natural. Por ejemplo, las células, en algún momento, los eritrocitos, los glóbulos rojos, ¿sí?, tienen un periodo de vida aproximadamente de 120 días. ¿Sí? En 120 días se dispara un mecanismo en el cual esas células entran en un proceso de apoptosis, ¿sí?, a pesar de que no tengan núcleo y no tengan material genómico, ¿sí?, ya están programadas, diseñadas para eso, ¿sí? Entonces, en estos procesos, fíjense que los lisosomas son fundamentales porque descargan su arsenal hidrolítico dentro de la célula y terminan, ¿sí?, destruyéndola por un proceso favorable de renovación celular, nada más que por eso. Distinto es la necrosis. ¿Qué implicaría necrosis? Es el suicidio de la célula donde simplemente explota y salen las diferentes organelas se dispersan, dañándola. Claro, pero la necrosis no es un proceso natural, ¿de acuerdo? ¿Se entiende esto? Es la muerte celular, pero no programada. Se produce, por ejemplo, por una infección. ¿Está claro? Entonces, cuando hablamos de necrosis, hablamos de muerte celular no programada. Cuando hablamos de apoptosis, muerte celular programada. ¿Sí? Y acá actúan mucho estas enzimas, ¿sí? Ahí fíjense que yo les puse que una enzima es una proteína o ARN. Ahí está la excepción, ¿sí? Es la única excepción. Dentro del núcleo hay una RNasa que actúa para catalizar la hidrólisis de los intrones y después la unión de los exones a nivel, ¿sí?, de la transcripción y la maduración de los ARN mensajeros, ¿sí? Pero la mayoría son proteínas, ¿sí? Cuando uno habla de catalizar, fíjense que habla de proporcionar, ¿sí?, una ruta con menor energía de activación para que pueda ocurrir. En cambio, cuando tenemos un proceso anabólico, ¿sí?, necesitamos energía para que este proceso ocurra. Y fíjense que las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Por qué se dice catalizador biológico? Porque hay catalizadores químicos. Por ejemplo, yo tengo el clorato de potasio, le agrego dióxido de manganeso y lo caliento, se va a romper la molécula de clorato de potasio, liberando oxígeno y cloruro de potasio. Pero es un catalizador químico. ¿Cuál es la diferencia? Que el catalizador químico se consume durante la reacción. En cambio, un catalizador biológico, una enzima, no se consume y puede funcionar muchas veces, ¿sí? Igual esta regla
también nos dice que las enzimas en algún momento dejan de ser funcionales y tienen que ser renovadas, ¿sí? Pero la ventaja es que aumentan en millones de veces una reacción bioquímica. Por ejemplo, la hidrólisis del almidón en la boca, cuando consumimos una galletita, arroz, pan, lo que sea, que son hidratos de carbono, si no tuviéramos la alfa-amilasa, no ocurriría. Y el proceso de digestión tardaría días. En cambio, acá esto ocurre en segundos. ¿Queda claro la diferencia? Por eso que aumentan la velocidad de reacción. La reacción ocurre en mucho menos tiempo. Y eso hace de que se den más, ¿sí?, reacciones en el mismo tiempo. Por eso son más rápidas. Acá tienen lo que yo les decía recién. ¿Qué es la energía de activación? Es la mínima energía necesaria para que un proceso ocurra. Entonces, si yo tengo acá los reactivos con una cantidad de energía y le agrego de alguna manera energía, ¿sí?, necesitan vencer esta cuesta para poder formar estos productos, ¿sí? Recuerden que esta reacción es endotérmica, necesita energía. En cambio, una exotérmica, los reactivos se encuentran en un estado de energía mayor que los productos y acá la energía se libera. Por eso vamos a ver que, como regla general, todas las reacciones de hidrólisis de nutrientes son exergónicas, o sea, un proceso exotérmico que libera energía, y todas las reacciones de síntesis a nivel celular son endergónicas, es decir, necesita energía para poder llevar a cabo el proceso de la síntesis de, por ejemplo, proteínas, glucógeno, etc. Acá tienen los estados, fíjense, cuando nosotros tenemos una enzima, ¿sí?, la reacción ocurriría como si fuera la línea que está color violeta, ¿sí? Es decir, que esta sería la energía de activación. ¿Qué es lo que hace una enzima? Pregunta generalmente de parcial. Disminuye la energía de activación. ¿De acuerdo? Fíjense que este proceso, que también ocurre en la línea verde, ¿sí?, ocurre, pero con una menor cantidad de energía de activación. De ahí que las enzimas, ¿sí?, se especialicen en las reacciones en las cuales la energía de activación, al ser menor, ocurren muchas más, ¿sí?, transformaciones en el mismo tiempo. Por eso que las necesitamos para el trabajo celular. Acá tienen lo mismo, una reacción termodinámicamente posible, en donde el estado de transición hace de que justamente el delta G sea negativo, y una reacción cinéticamente posible, es decir, una enzima que transforma de alguna manera al sustrato, es decir, lo que va a tomar como base en un producto. Y esto ocurre de alguna manera con una energía de activación de Gibbs que fíjense que también es favorable. Ahora, ¿cómo funcionan las enzimas? Una enzima tiene lo que se llama un centro catalítico o sitio activo, en donde ahí se va a unir el sustrato y lo va a transformar en un producto, ¿sí? Cuando esta reacción ocurre, la enzima puede volver a transformar otro sustrato en otro producto. Y esta reacción ocurre en forma favorable, ¿de acuerdo? Recuerde que las enzimas, como son proteínas, tienen una estructura tridimensional. Si tienen una estructura tridimensional, ¿qué estructura a nivel digamos, de la proteína tendría? Primaria, secundaria o terciaria. Si es tridimensional. Ya lo vimos en la clase pasada eso. Terciaria. Terciaria. ¿Está claro? Tiene que tener forma espacial en la cual cuando el sustrato se una a la enzima en su sitio activo, lo pueda transformar en un producto, ¿sí?
Por ejemplo, hay muchas de las reacciones a nivel enzimático, en la cual si la enzima no se pudo de alguna manera compactar de una forma en la cual el sitio activo quede presente para poder transformar eso en producto, esa enzima es no funcional. Y ahí tenemos un proceso de enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, la celiaquía, en donde las enzimas que tienen que trabajar a nivel de la digestión no son activas y no podemos consumir cualquier alimento que tenga gluten. ¿Está? Entonces, centro activo es el lugar en donde se une el sustrato para transformarse en producto. Hay enzimas que tienen un sitio activo solo, pero hay otras que tienen más de un sitio activo. A estas enzimas se le denomina alostéricas. ¿Cuál es la diferencia? Que en una enzima, cuando hay un centro activo, ¿sí?, ocurre una reacción en la cual se dar un proceso en el cual aumenta la cinética de reacción y después se satura. En cambio, en una alostérica, la reacción es más sinusoidal, en donde a medida que va tomando el sustrato, la enzima cambia de conformación, deja otro sitio activo, ahora nuevo, presente, y puede unir a un segundo sustrato. Con lo cual las enzimas alostéricas son más eficientes que las que no lo son. Porque pueden transformar más de un sustrato en la misma unidad de tiempo antes de saturarse. Acá tienen lo que les decía recién, ¿ven? Yo tengo una enzima que es una proteína que tiene un sitio activo. Cuando el sustrato se acopla al sitio activo y se une, la enzima lo que hace es liberar ahora productos, ¿sí? Entonces, la reacción va de el sustrato con la enzima, con una constante de reacción, se forma un complejo intermediario de enzima-sustrato y después hay una segunda constante en la cual se libera el producto y la enzima queda activa como para otro paso de reacción. Por eso las reacciones ocurren en la etapa catalítica y luego vuelven otra vez a la unión con otro sustrato para poder hacer la misma reacción y poder disminuir el tiempo en el cual ocurren estas reacciones a nivel metabólico. Estos son los tipos de, digamos, de modelos, ¿sí? Ustedes recuerden que cuando uno habla de una enzima, el modelo más viejo es este, llave-cerradura. ¿Qué quiere decir? Que hay una enzima para solamente un determinado sustrato. Este es un concepto que prácticamente quedó en desuso, porque hoy se habla de encaje o acoplamiento inducido, en donde, ¿cuál es la diferencia? Para que lo puedan entender. Si el modelo fuera este, en donde solamente esta enzima puede capturar un sustrato para transformarlo en producto, sería como una llave que abre una sola cerradura. ¿De acuerdo? En el segundo modelo, como la cerradura, ¿sí?, es decir, la enzima, es de alguna manera más plástica para poder transformar, puede acoplar más de un sustrato para que se transforme en producto, ¿sí? Hay enzimas que pueden catalizar la hidrólisis de una molécula, ¿sí?, o de moléculas que tengan un parecido, ¿sí?, en su distribución espacial. Por ejemplo, hay enzimas que pueden degradar a la glucosa, ¿sí?, y otras enzimas que pueden degradar a la glucosa y un pariente de la glucosa que es la galactosa. Hay organismos que pueden hacer esto, nosotros no. ¿Sí? Necesitamos una mutasa para transformar la galactosa en glucosa. Pero hay organismos que tienen enzimas que dependiendo del sustrato lo puedan modificar a su estructura espacial para transformar más de un sustrato en el mismo producto. ¿Quedó claro la diferencia entre un modelo y otro? Sí, hoy en día está más en vigencia el segundo
modelo, el encaje inducido, que el primero. El primero es un concepto más viejo. Acá lo tienen, ¿ven? Tengo la enzima, se agrega el sustrato y se liberan los productos, ¿sí? Pero esta misma enzima puede cambiar más de un sustrato, ¿sí? No solamente siempre el mismo. Ahora, las enzimas muchas veces, no todas, ojo, necesitan un cofactor. Es decir, algún elemento, por ejemplo, magnesio, por ejemplo, calcio, por ejemplo, zinc, para poder hacer su función enzimática, ¿sí? Recuerden que la función proteica, esto lo mencioné en la clase pasada, se denomina apoenzima y la enzima completa se denomina holoenzima. Por eso muchas veces cuando sufrimos de déficit de algún cofactor, la enzima es no funcional. Por ejemplo, los calambres cuando falta magnesio a nivel muscular. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Es decir, si este cofactor no está presente, la enzima no puede realizar la función. ¿Sí? Factores que alteran la actividad enzimática. ¿Una enzima qué es? Una proteína. Como es una proteína, tiene una distribución espacial determinada. Cualquier cambio en el entorno, en el medio ambiente, como hoy lo mencioné, la amilasa salival, cuando llega, ¿sí?, el alimento al estómago, ya deja de ser funcional, porque cambió el ambiente. ¿Qué cambió? El pH. Venimos de un pH ligeramente alcalino en la saliva a un pH fuertemente ácido en el estómago. Entonces, el pH, ¿saben lo que es pH, no? ¿Lo has visto en algún momento? Hay sustancias que son ácidas, hay sustancias que son básicas y hay sustancias que son neutras, ¿sí? Recuerden que el pH es una medida en la cual la cantidad de hidrógenos con carga positiva, hidrogeniones, o de oxidrilos, es decir, la molécula de agua que se puede ionizar en protones y hidroxilos, ¿sí?, o las bases fuertes que liberan hidroxilos, ¿sí?, tienen pHs alcalinos. En cambio, todos los ácidos, ¿sí?, son los que tienen mayor cantidad de protones. Pero una sustancia siempre tiene, ¿sí?, protones e hidroxilos. Dependiendo de la cantidad va a ser el pH. Si hay más cantidad de protones que hidroxilos, el pH es ácido. Si hay más cantidad de hidroxilos que de protones, el pH va a ser básico o alcalino. En cambio, si la cantidad es la misma, el pH va a ser neutro. ¿Quedó? Otro factor que afecta fundamentalmente la actividad enzimática es la temperatura. Las enzimas actúan a un nivel de temperatura necesariamente óptimo, ya que si le cambio la temperatura, las enzimas son inactivas, ¿sí? Necesitan un rango de temperatura y de pH adecuado, si no, son no funcionales. Y lo otro, la concentración salina, y esto es obvio, porque si nosotros tenemos enlaces puente de hidrógeno, enlaces eléctricos, ¿sí?, que hacen que la estructura tridimensional permanezca activo, si yo le cambio el medio iónico, ¿sí?, justamente voy a desfavorecer esa estructura, la enzima se desnaturaliza y ahora es no funcional. ¿Quedó claro esto? Bien. Y vamos a empezar. Esperen que busque dónde lo tengo. Dejo de compartir un minuto. No se olviden de poner el presente, chicos, porque después nos piden a nosotros las listas. ¿Dónde estamos? Ya estoy, un minuto.
Este no es. Acá lo muestro. Bien. Comparto de vuelta. Así adelantamos un poco. No, el presente recuerden ponerlo en la plataforma, donde tienen ahí habilitado para poner asistencia, si yo no me equivoco. Compartir pantalla. Bien, ahí estamos. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? ¿Lo ven? Bien, Sí. vamos a empezar con metabolismo, es decir, con la, digamos, con el eje central de toda la materia. Bien, como recién ya comencé a darles un primer acercamiento a lo que es el metabolismo, ¿sí? Recuerden que para que la célula pueda sobrevivir, nuestras células necesitan nutrientes. ¿De dónde los obtenemos? De la dieta, ¿sí? Esos nutrientes son los que van a ser hidrolizados, es decir, destruidos a nivel celular, y van a darnos las unidades monoméricas para poder construir moléculas propias, y también nos van a dar la cantidad de energía necesaria para que hagamos trabajo celular, ¿sí? Eso es muy importante. Ese es el concepto de metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas, acá lo tienen, catalizadas mediante enzimas y que tienen lugar dentro de la célula. Es decir, que los seres vivos utilizamos reacciones metabólicas para poder sobrevivir, ¿sí? En el caso de las plantas, que son autótrofas, el sol, en el fotoperíodo, también hay actividad nocturna, ¿no? Pero generalmente en el fotoperíodo, o sea, la parte de mayor tiempo en la cual las plantas toman la energía del sol y gracias a los sistemas de fotorreceptores que tienen en las células a nivel de los cloroplastos, pueden sintetizar moléculas propias, ¿sí? Cosa que nosotros no podemos hacer. Nosotros podemos transformar ciertas moléculas en otras, pero recuerden que también, y eso lo vamos a ver después, hay ácidos grasos y aminoácidos que son esenciales. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que necesitamos obtenerlos con la dieta, junto con vitaminas y conjunto con otros minerales que son necesarios para la actividad celular. De ahí que la diferencia entre un autótrofo y un heterótrofo sea justamente que tienen procesos totalmente contrarios. Este es un productor primario, una planta, y este es un consumidor primario, ¿sí? Ya que consume, fíjense, solamente con vegetales puede subsistir. Nosotros somos organismos que necesitamos de alguna manera, ¿sí?, consumir tanto tejido animal como, o por lo menos proteínas de alguna fuente, como la soja, ¿sí?, junto con vegetales y minerales para poder sobrevivir, ¿sí? Dos puntas contrarias que en realidad, a pesar de que se estudian por separado, normalmente ocurren en la célula a nivel de que se regulan, ¿sí?, de que cuando una vía está activa, la otra se inactiva. Eso es muy importante, ¿sí? Las reacciones de catabolismo son destructivas, es decir, a partir del almidón, monómeros de glucosa, a partir de las proteínas, aminoácidos, a partir de los lípidos, y ojo que los lípidos no se polimerizan, pero por ejemplo de la grasa animal obtenemos glicerol y ácidos grasos libres, ¿sí? A partir de también las células animales también obtenemos colesterol de forma exógena, es decir, consumido por la dieta, ¿sí? Pero fíjense que va de moléculas orgánicas complejas en los heterótrofos a moléculas simples. Y en los autótrofos
no, porque sintetizan su propia sustancia, ¿sí? La reacción es convergente, ¿sí? Y se obtiene energía a partir del ATP, ¿sí? En cambio, el enamolismo son reacciones de síntesis o biosíntesis o constructivas, va de precursores sencillos, por ejemplo, glucosa a glucógeno, aminoácidos en proteínas, nucleótidos en ácidos nucleicos, ¿sí? Por eso es divergente y acá se consume energía. Fíjense que si esta vía no fuera de alguna manera posible, ¿qué pasaría con la célula? Si las reacciones catabólicas se anulan, ¿qué le pasaría a la célula? ¿Podría subsistir? No, porque no puede construir su estructura. Exactamente, ¿está claro? Entonces, fíjense que las reacciones ocurren en la célula en forma sincrónica, es decir, adaptándose al entorno celular, a las necesidades de la célula, y cuando una vía se activa, la otra se tiene que inactivar, ¿tá? Porque la célula es muy económicamente efectiva, ya que no gasta energía si no es necesario. Entonces, ¿cuáles son las finalidades? Obviamente la obtención de energía para las funciones metabólicas a partir de los nutrientes, la obtención, como ya dije, de moléculas precursoras o sillares para construcción de macromoléculas propias, la formación de macromoléculas que de alguna manera sí van a actuar como ciertos precursores para que esos procesos que necesitan energía puedan construir nuevas células. Por ejemplo, a ver, cuando ustedes tienen un proceso en el cual, por ejemplo, se cortaron, ¿sí? Están cocinando en la cocina o les pasa algo y se cortan. ¿Qué hace el tejido con el tiempo? El tejido epitelial en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Supongamos que pasan los días. Cicatriza. ¿Qué quiere decir que cicatriza? Que forma nuevas células, ¿está claro? En la cual, sí, puede quedar una cicatriz, obviamente, ¿sí? O no. Se puede también reparar, ¿sí? Esa zona a nivel médico con cirugía, pero el mismo tejido tiende a formar nuevas células por un proceso de cicatrización, ¿sí? Para esto, ¿qué necesita? Obviamente energía. Porque tiene que a partir de la nada, ¿sí? Es decir, de moléculas que hay en el lugar, poder hacer que la estirpe celular, donde se dañó el tejido, vuelva otra vez a formar tejido de nuevo. ¿Está claro esto? Fíjense que nosotros, cuando nos formamos a partir de una sola célula. Esa célula, que es el embrión, ¿sí? Se comienza a dividir y empieza a formar los distintos tejidos del organismo, ¿sí? Y esto hace que a partir de una célula se dé un organismo totalmente complejo y con células de una especialidad tan grande que son prácticamente en distintos tejidos células totalmente distintas, pero el genotipo es el mismo, ¿está claro? Nosotros también necesitamos ingerir de la dieta ciertas vitaminas y por esto también podemos sintetizar moléculas propias como otras vitaminas u otras moléculas denominadas hormonas que actúan como mensajeros químicos a gran distancia. Es decir, por ejemplo, las hormonas como la T3 y T4, no sé si las han escuchado hablar, las hormonas que se sintetizan en la tiroides. La tiroides es una glándula que sintetiza estas hormonas para regular el metabolismo celular justamente, ¿sí? Producidas, a través de la TRH y después de la TSH. Por eso el hipotálamo, ¿sí? La hipófisis y las tiroides están reguladas en forma sincrónica. Hoy les hablé
que a partir de los nutrientes y de su degradación se obtienen moléculas, ¿sí?, que van a liberar energía. Esta energía es capturada por unas moléculas que se denominan intermediarios metabólicos, ¿sí? Estos intermediarios son el NAD, el NADP y el FAD. Son nucleótidos, ¿sí?, que lo que hacen es que a partir del adenosín difosfato y gracias a la energía química capturada por las reacciones catabólicas y una cantidad de electrones, se forman moléculas de ATP, es decir, de adenosín trifosfato. Y estas moléculas luego vuelven otra vez, ¿sí?, una vez que liberan los electrones, a el espacio en el cual la ronda se da indefinidamente a medida que necesitemos, ¿sí?, intermediarios metabólicos activos y inactivos. ¿Qué quiere decir? Que estas moléculas cambian constantemente, ¿sí? Estos productos que luego se liberan al medio externo, como el dióxido de carbono, el agua y el amoníaco, son productos de desecho metabólico, ¿sí?, que son los productos que obtenemos cuando las moléculas llegan a su finalidad y ya no se pueden oxidar más. ¿Está claro? Estas moléculas ya están oxidadas y ya no tienen un paso posterior de oxidación. Vamos a ver en el transcurso de la materia, cuando lleguemos, por ejemplo, al ciclo de Krebs, que una molécula de 6 carbonos como la glucosa, primero por un proceso de glucólisis en el citoplasma, se transforma en moléculas de piruvato, y estas moléculas de piruvato de 3 carbonos entra al ciclo de Krebs, libera moléculas de dióxido de carbono, 3, y ahí obtiene moléculas de NAD y de FAD y GTP para poder obtener energía. ¿Quedó claro? Entonces, estas moléculas precursoras que por la vía catabólica se hidrolizaron en aminoácidos monosacáridos como glucosa, fructosa, el glicerol, los ácidos grasos, el acetil-CoA y las bases nitrogenadas, por un proceso anabólico, construyen moléculas propias, proteínas que son propias, nuestras, como por ejemplo la albúmina, que transporta sustancias en el torrente circulatorio, hidratos de carbono como el glucógeno, que se almacena a nivel hepático y muscular, lípidos que se almacenan en el tejido adiposo como un material de reserva para la actividad metabólica secundaria, y de algunos mamíferos también como un aislante térmico, y los ácidos nucleicos, que son los que encabezan, ¿sí?, de alguna manera, el repertorio celular porque contienen toda la información genética. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Preguntas? Bien, esto es más o menos para que tengan idea solamente, no para que se aprendan de memoria, ¿sí? Son palabras raras, pero a partir de fuentes de carbono, ¿sí?, y dependiendo del tipo de nutrición, podemos dividir a los organismos en los que son fotótrofos, o fotoautótrofos, o fotoheterótrofos. Va a depender esto del tipo de organismo. Esto no, mírenlo nada más, no quiero que lo sepan. Lo que sí quiero que sepan es que hay autótrofos y heterótrofos. Eso es fundamental. Autótrofos toman dióxido de carbono y agua y forman sus propias moléculas. Heterótrofos necesitan nutrientes para poder sobrevivir. ¿De acuerdo? Otra división que la tienen acá y es prácticamente lo mismo. Me adelanto un poquito. Bien, entonces, esta es la misma filmina que vimos hoy, ¿sí? Las implicaciones termodinámicas hacen de que estos procesos sean favorables, y en cambio que estos procesos necesitan energía, por eso que por sí solos serían desfavorables. Acá tienen las coenzimas, ¿sí? Acá tienen el NAD, nicotinamida adenina dinucleótido. Fíjense que los dije hoy son nucleótidos muy especializados que capturan electrones del medio y de esta forma pasan de un estado oxidado a un estado reducido. Si es el NAD más, pasa a NADH más hidrógeno, ¿sí?
Acá tienen al FAD, la flavin adridinucleótido. Esta molécula puede capturar 2 hidrógenos. De ahí que el FAD se transforma en FADH2. El NADP, que se utiliza más para las reacciones de biosíntesis, ¿sí?, de moléculas propias. Por eso es un reductor por excelencia. La acetilcoenzima A, esto lo vamos a ver cuando lleguemos al ciclo de Krebs, y la que les mencioné en la clase pasada, el adenosín trifosfato, que está constituido por la adenina, la ribosa y 3 moléculas de 3 enlaces fosfato. Cuando se libera cada uno de estos enlaces, se libera energía. Cuando se rompe, se libera energía. Acá tienen el ejemplo. El NAD, con un hidrógeno más 2 electrones, producidos por la oxidación de alguno de los nutrientes, eso lo vamos a ver en glucólisis y el ciclo de Krebs, se transforma en NADH, un transportador de electrones, que es decir, electron carrier. ¿Dónde los transporta? A la cadena transportadora de electrones. Acá tienen lo mismo, el proceso de reducción y el proceso de oxidación, ¿sí? Se reduce el NAD más a NADH y se oxida el NADH a NAD. Estos procesos ocurren en la célula a nivel tanto del citoplasma como de la matriz mitocondrial. Interconexión de rutas metabólicas. Muy importante. ¿A qué se llama ruta metabólica? Cuando uno tiene un proceso a nivel celular, el proceso se da en el citoplasma o se puede dar en las mitocondrias, ¿sí? O dentro del núcleo, en cualquier compartimento. En los ribosomas, por ejemplo. Estas rutas metabólicas están altamente reguladas, que es lo que dije hoy. En tal sentido, de que si una ruta metabólica es activa, la ruta contraria está inhibida o es inactiva. Por ejemplo, nosotros consumimos alimentos. Cuando consumimos alimentos, los degradamos para obtener, como dije recién, estos sillares o moléculas precursoras, como la glucosa, y energía, ¿sí? Esa es la hidrólisis, es decir, la destrucción. Cuando esto ocurre, ¿sí?, la formación de glucosa por vía propia está totalmente inhibida. ¿Por qué? Porque la tengo en el medio. Entonces sería innecesario sintetizar glucosa si la estoy consumiendo. Por vía contraria, si yo no consumo alimentos y paso un largo tiempo sin consumir alimentos, va a ser que las moléculas que están almacenadas se hidrolicen, se rompan para poder obtener, ¿sí?, moléculas más chicas y energía. Pero la vía catabólica está inhibida. Esas son las rutas metabólicas. Son procesos metabólicos celulares que ocurren en tiempo y espacio y están regulados por moléculas que cuando activan a uno de los medios inactivan totalmente al otro, para que no ocurran los dos a la vez. ¿Quedó claro esto? Por eso que la diferencia entre anabolismo y catabolismo es solamente un fin de estudio. Las reacciones ocurren en la célula, ¿sí?, en forma paralela, pero recuerden esto, cuando en una célula una vía está activa, la otra vía está totalmente inactiva. Y Una pregunta, estos... Carlos. Sí. También hay hormonas que favorecen la acción de una vía, ¿no? Por ejemplo, yo tengo Obviamente. entendido que A la ver, testosterona favorece, por ejemplo, la síntesis de proteínas. ustedes recuerden que las hormonas son mensajeros químicos. Luego tenemos 3 tipos de señales a nivel celular. Señales autocrinas, es decir, la misma célula dispara un mensajero químico que va a hacer que la propia célula amplifique la respuesta. Por ejemplo, la respuesta inmune, ¿sí? Señales paracrinas o paracrinas a células vecinas, en donde una célula secreta una sustancia para que la célula vecina produzca una acción, por ejemplo el interferón.
y señales hormonales, o de alguna manera que también se llaman señales endocrinas, en donde las células secretan moléculas, hormonas, que viajan a gran distancia para que una célula, por ejemplo, se diferencie. O haga una acción cuando se libera insulina a nivel del páncreas para que la glucosa que está en el torrente circulatorio se pueda absorber por las células del músculo y las células del hígado y formar moléculas de glucógeno. Fíjense que cuando la insulina no es activa o no hay receptores de insulina a nivel de la membrana celular, ocurre una enfermedad que se denomina diabetes. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Quedó el concepto entonces? Por eso que esto está regulado, y esto lo vamos a ver al fin de la asignatura, a través de todos los procesos en los cuales estos mensajeros químicos actúan para que una célula tome una decisión, que puede ser diferenciarse o morirse. ¿Está claro? Formar nuevo tejido o entrar en un mecanismo de apoptosis. ¿Sí? A ver, un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué en la mujer se da la ovulación? Porque en el proceso en el cual, en esos 28 días, el día 14, se eleva un pico hormonal de progesterona y ahí actúan hormonas como la LH, por ejemplo, la luteotrópica, para que una vez formada, ¿sí?, que se liberó el óvulo a través de las trompas de falopio, ese óvulo se pueda fecundar. ¿Está claro? Pero fíjense que son mensajeros químicos que actúan para que la célula tome la decisión de hacer algo, ¿sí? Dividirse, diferenciarse, que también puede ser diferenciarse, es decir, cambiar la estirpe celular, madurar. Eso ocurre en la médula ósea. Cuando las células que son inmaduras comienzan a madurar para que en el torrente circulatorio formen una estructura que ahora sea funcional. Por ejemplo, un eritroblasto tiene núcleo, un eritrocito no. Para que ese eritroblasto se transforme y madure en un eritrocito, tiene que haber mensajeros químicos que hagan de que justamente se produzca esta acción. Cuando eso no se produce, entramos en una patología que se denomina anemia. ¿Quedamos con esto? ¿Quedó? ¿Sí? Bien. Digamos, a grandes rasgos, esto lo tienen muy claro en el Feducci para poder leerlo. Fíjense lo que acabo de decir hoy. A partir de proteínas, ácidos nucleicos, ¿sí?, a partir de polisacáridos, lípidos, proteínas, etcétera, tenemos intermediarios que por su hidrólisis logran tener ácidos grasos, nucleótidos, monosacáridos, glicerol y ácidos grasos. Esto entra en una vía, ¿sí?, catabólica que forma intermediarios metabólicos que luego entran al ciclo de Krebs y luego a la cadena transportadora de electrones para obtener moléculas de ATP. Esta es una vía general, ¿sí?, que en el sentido de las vías que van en celeste, ¿las ven? Son vías, ¿sí?, en las cuales se da la forma contraria, es decir, a través de reacciones anabólicas tenemos moléculas propias. ¿Qué hay en común entre la vía catabólica y anabólica? ¿Qué elemento hay común? Fíjense, así se dan cuenta. Hay algo en común entre las dos vías. ¿Qué es? Que tanto participa en una como en la otra. Fíjense qué pasa con el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se dice que es anfibólico. ¿Por qué? Porque tanto actúa para la vía catabólica, es decir, para obtener moléculas de ATP, como también actúa en la vía anabólica, para obtener moléculas como el oxalacetato, por ejemplo, o el aspartato, ¿sí?, que van a actuar como moléculas para formar moléculas propias. Por ejemplo, la urea que se forma en el hígado de los mamíferos, que es un producto que se excreta con la orina,
Uno de los grupos aminos proviene de la desaminación de los aminoácidos y el otro proviene del ciclo de Krebs. Por eso se dice que el ciclo de Krebs es una vía anfibólica. ¿De acuerdo? Acá tienen etapas del metabolismo, ¿sí? Una visión general, ¿sí? Hay distintas etapas. La etapa 1, que es la etapa en la cual estos polímeros se degradan en monómeros. La segunda etapa es donde estos monómeros se transforman en un intermediario metabólico común. Por ejemplo, a partir del glicerol, a partir de la glucosa, a partir de algunos aminoácidos, se forman, fíjese, una molécula que es el piruvato. Esta molécula piruvato, ahora en la etapa 3, entra en el ciclo de Krebs como si fuera el carbón que pongo a prender para formar el asado, y ya una vez que entró acá y la vía es positiva y está regulada positivamente, se forman los intermediarios metabólicos, el NAD y el FAT, y un GTP, y ahí terminamos, ¿sí?, con la síntesis de ATP a nivel mitocondrial. Es decir, que esto ocurre normalmente en el citoplasma, y el ciclo de Krebs, recuerden por favor, y la cadena transportadora de electrones, ocurre únicamente en las mitocondrias, no en otro lugar, ¿sí? Las etapas del anabolismo, fíjense que son totalmente contrarias. A partir de moléculas en la cual la etapa 1 comienza en la síntesis de compuestos intermediarios, que se transforman en monómeros, y estos monómeros se transforman ahora en polímeros, glucógeno, proteínas, ¿sí?, triacilglicéridos, etcétera, que son los que a partir, fíjense, por eso, si ven la filmina anterior, ciclo de 3 está en la etapa 3 del catabolismo, pero él está en la etapa 1 del anabolismo. Por eso que es un ciclo que se denomina anfibólico. En las plantas, no en nosotros, hay un ciclo que se denomina ciclo de Calvin, con B corta, que es un ciclo en el cual los ácidos grasos que se obtuvieron por oxidación y que son moléculas de 2 carbonos pueden entrar al ciclo de Krebs. Nosotros no podemos hacer eso. A partir de los 2 carbonos que nos quedan de la beta oxidación, no podemos entrar al ciclo de Krebs. Tenemos que entrar por otra vía al ciclo de Krebs. ¿Sí? Ya lo vamos a ver a eso. Entonces, regulación del metabolismo. El primer nivel es la cantidad de enzimas, como dije hoy, que hay en las células, ¿sí? Por eso hay células que tienen mayor cantidad de enzimas que otras, ¿sí? El segundo nivel, la actividad enzimática, que ya dijimos cómo está regulada, a través del pH, la temperatura y el medio iónico. Y el tercer nivel, a partir de la compartimentalización. Por eso que hay enzimas que se encuentran en ciertos orgánulos, por ejemplo, lisosomas o peroxisomas, y en otros no. Y el cuarto nivel, que lo mencionaste vos, Federico, creo hoy, que es el nivel hormonal. ¿De acuerdo? Recuerden que cuando uno habla del sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune, los estudia como sistemas separados, pero en realidad son uno solo, porque se regulan sincrónicamente, y por eso cuando tenemos, por ejemplo, ¿sí?, un proceso a nivel nervioso, ¿sí?, hay ciertos procesos hormonales que se van a dar con la consecuencia de ese nivel. O si, por ejemplo, tenemos una falla en las defensas, ¿sí?, porque se deprime el sistema inmune, también va a haber cambios a nivel hormonal. ¿Queda claro esto? Es decir, son sistemas que se regulan sincrónicamente y que cuando falla uno, comienzan a fallar los demás. ¿Quedó claro esto? Esto es como en un auto, chicos. Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, la correa de distribución del alternador, ¿sí? Se rompe la correa, la llevo a cambiar.
y a los 15 días se me rompió otra cosa y también me quedé sin batería, sin electricidad en el auto. Y capaz que se rompió uno de los engranajes de la polea que mueve la correa del alternador, que lo tendría que haber cambiado junto con la correa. ¿Se entendió? Entonces, como estos sistemas se regulan a sí mismos, cuando un sistema falla, los otros fallan también. Por eso que se habla generalmente de la endocrino-inmunoneurología, ¿sí? Una rama nueva de la medicina que estudia todos estos sistemas ahora en conjunción a partir de justamente uniones metabólicas que se dan sincrónicamente en la célula. ¿Quedó claro eso? Bueno, y acá una visión de una localización intracelular para que la recuerden de biología. Recuerden que esta es una célula eucariota que tiene compartimentos. Es decir, las células procariotas, las bacterias, no están compartimentalizadas. Las células eucariotas sí. ¿Qué quiere decir compartimentalizadas? Que tienen ciertos espacios a nivel celular en los cuales se van a dar distintas actividades. Y esto hace de que justamente, dependiendo de la estirpe celular, podamos tener mayor cantidad de mitocondrias, podamos tener mayor cantidad de retículo endoplasmático rugoso o liso, podemos tener distintos aspectos a nivel nuclear, ¿sí? Tener uno o más nucleolos, etc. ¿Sí? Pero esta es la visión justamente de una célula muy especializada. Y a nivel evolutivo, las que se encuentran en, digamos, la escala evolutiva mayor de la evolución. Bueno, esto ya se los dije. Vía anfibólica, ciclo de Krebs y coenzima A. Es un proceso anfibólico, ¿por qué? Porque tanto se utiliza por una vía como la otra, ya se los mencioné. Y justamente la acetilcoenzima A, ¿sí? Es una vía en la cual, ya lo vamos a ver la clase que viene, a partir del ácido pirúvico podemos tener, ¿sí? Un intermediario liberando justamente dióxido de carbono, que se llama acetilcoenzima A, que entra al ciclo de Krebs, ¿sí? Este es el proceso por el cual, por una vía aeróbica, es decir, necesita oxígeno, podemos formar ATP. Porque la otra vía es la anaeróbica, en donde ocurre solamente después de la glucólisis, la hidrólisis del piruvato o ácido pirúvico a lactato, que eso ocurre a nivel muscular cuando hidrolizamos la glucosa y la necesitamos para obtener energía. Bueno, acá tienen el ciclo de Krebs, no lo vamos a ver hoy, pero recuerden que del ciclo de Krebs se obtienen 3 NAD, un FAT y un GTP, que es lo mismo que un ATP. Es una vía que transforma, ¿sí? A partir del primer intermediario metabólico, que es el citrato, en oxalacetato y se libera el acetil-CoA. Es decir, que a partir del acetil-CoA se forma el citrato. Esto es una vía que ocurre en todas las mitocondrias. Bueno, y la síntesis de proteínas a nivel celular, esto lo hablé en la clase pasada, a partir del ADN se transcribe a moléculas de ARN y estas moléculas maduran en el núcleo y luego que maduran, es decir, que se ha hecho la excisión de los intrones, el CAP y la cola de poliadeninas, ¿sí? El ARN mensajero maduro llega al citoplasma y en los ribosomas se produce la síntesis de proteínas, que por ejemplo pueden ser enzimas. ¿Sí? La información de todas las células está contenida en el ADN nuestro es único, cada uno de nosotros tenemos un ADN propio, salvo que tengamos gemelos, ¿sí? Que se producen a través de la, ¿sí? Separación de la primera división celular en 2 embriones que se desarrollan en la misma placenta, gemelos univitelinos, hay una placenta sola, ¿sí? Que son exactamente iguales. Pero salvo eso, los demás individuos tenemos nuestra propia información y es única, ¿sí? A pesar de que, por ejemplo, sean mellizos, son distintos.
O sea, mellizos pueden hacer un varón y una nena. En cambio, los gemelos siempre comparten el mismo sexo, siempre. Lo que pueden tener son huellas dactilares distintas, eso sí, pero es lo único. Pero después el genoma es exactamente el mismo. Bueno, esta es la síntesis de proteínas. Recuerden que esto ya lo han visto. Ocurre en los ribosomas, a partir del ARN mensajero, de los ARN de transferencia y la unidad menor y mayor del ribosoma, si los aminoácidos se van acoplando en los sitios aminipeptidil del ribosoma y a través de la hidrólisis de GTP se obtiene un polímero, ¿sí? Que este polímero de aminoácidos es la primera estructura que luego que a través de obviamente, dependiendo de cuál fue la conformación espacial, forme proteínas distintas. Esto lo mencioné en la clase pasada, el splicing alternativo. Esta es la explicación científica de por qué a partir de 33.000 genes tenemos más de 100.000 proteínas. ¿Por qué ocurre esto? Porque esto es un ARN mensajero, ¿sí? Este que está acá. Esto es el ADN que contiene, ¿sí?, la información que por transcripción me da el intrón 1, el exón 1, el 2, el 3 y el 4. Pero puede haber distintas combinaciones. Fíjense que acá tengo el 1, el 2 y el 3 y no tengo el 4, porque se escindió acá y esta parte quedó afuera. Acá tengo el 1 y el 4, se cortó acá y se cortó acá. Y acá tengo el 2, el 3 y el 4, se cortó acá y quedó todo esto. Y esto hace que a partir de un solo gen tenga más de una proteína. ¿Quedó? Splicing, la palabra splicing en inglés quiere decir corte y empalme. Corto los intrones y pego los exones, ¿sí? Bien, hasta acá. Bueno, ahora sí, ustedes. No les deja poner el presente. Vayan pensando a ver, voy a ver por qué. Si tienen alguna duda de las guías que han hecho hasta ahora. Asistencia, comisión 2. Está activa, ¿eh? Sí, lo que pasa es que No, no se escucha. Alguien que traduzca, por favor. A ver, esperen, a ver si puede ser por esto. Hoy. Hoy es 30, está bien. A ver ahí, fíjense ahí ahora. A ver si lo pueden poner. Porque activa está activa. Yo ya lo había podido poner. Bueno. Bueno, entonces no tiene que estar. Salvo que estén anotados en otra comisión, ojo con eso. no, el tema me parece que es que como cierra 2:30, capaz que lo habrá puesto después de 12:30 y no llegó a ponerlo. Si no sé por qué tiene un periodo. A ver, déjame ver si lo puedo arreglar. Bueno, vayan pensando mientras yo miro esto. Todas. Es eso. A ver si le puedo estirar el tiempo. ¿Cómo es el apellido al que no pudiste poner? Así te lo agrego yo. No escucho. Capobianco. ¿Capo Bianco? A ver si tengo. Capo Bianco. ¿Nadie más? ¿Los demás pudieron?
Yo tampoco pude. Mi apellido es de Butters, Amelie. De Butes, acá te encontré ya. ¿Alguien más? Bueno. Bueno, entonces ya está, no sé. Después voy a ver de estirar el horario. Bueno, ¿preguntas? ¿Algo que les haya quedado en el tintero? ¿De las guías? Fíjense por las dudas. Así sacamos alguna duda que les pueda quedar de algunos de los seminarios. Piense que el examen va a basarse fundamentalmente en lo que le estamos dando en la teoría, o sea, las clases grabadas, más lo que tienen en Feducci y los seminarios. No va a ir más allá de eso. ¿Sí? Y vayan estudiando con tiempo, consejo. ¿Sí? Vayan dándole tiempo a la asignatura porque hay cosas nuevas, hay cosas que tal vez han visto, pero hay cosas que no. Entonces, denle tiempo al estudio. ¿Sí? Bueno, si no hay nada, les dejo después la clase grabada, ¿sí? Con fecha y con comisión. Y yo les digo que siempre vean todas las clases, ¿sí? Las de los 3 docentes, porque tal vez por ahí tomamos algún aspecto distinto, por ahí como Enrique es licenciado en nutrición, lo toma de una manera, Leandra y yo somos licenciados en biología y por ahí le damos un aspecto más biológico, entonces por ahí a veces le conviene mirar las 3, total, pueden sacar apuntes y cosas de lo que decimos los 3. ¿Sí? Yo hablo hasta por los codos, así que por ahí los chicos hablan menos que yo, pero bueno, fíjense, miren las 3 clases por las dudas, sí. Sí. Bueno, vamos a hacer la semana que viene, el martes. Sí, no, a mí no me ven. La semana que viene creo que la tiene la Leandra, me parece, porque esta es la comisión que rota de docente. Sí. Bueno, nos vemos. Profe, Hasta luego. Gracias, De profe. nada. Adiós.